Aquella extensión de muerte llamó mi atención de forma notable. Sentí un extraño magnetismo por la casa, pero más aún por el ejército de lápidas de piedra que componían el paisaje trasero de la edificación. Sus horripilantes voces penetran en mi cabeza atormentándola, llevándola a los límites de la locura. Entonces, tenía que actuar. Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches ya casi. ¿Me oís bien por ahí atrás? No tenemos de sobra el juego. Bueno, primero agradeceros que estéis aquí en un día tan maravilloso, soleado y buen tiempo que tenemos. No sabíamos si venía en bikini, que tenemos piscina al lado. Os agradecemos de verdad que hayáis venido, habéis venido al magnífico Hotel Averroes, que como veis se está convirtiendo de nuevo en lo que fue hace algún tiempo, antes de la pandemia, que fue el Hotel de la Cultura. No solo hay exposiciones de cuadros, que veis aquí una exposición, en este caso organizada por Manuel Cantó, la chica no me acuerdo del nombre, pero es una chica que hace unas obras fantásticas. Y nosotros aquí lo tomamos como espacio donde Blanco sobre Negro Televisión está grabando parte de sus programas, ¿no? Esa televisión que digamos es parte de este grupo de comunicación, que también compone la Quinta Rosa, que es la editorial de este libro. Y que bueno, que nos hemos dedicado a algunos miembros, y uno de ellos está allí detrás, que no quiere ser nunca, que es Fernando, pero tengo que decir su nombre, Fernando Jurado. Y el otro, que es productor ejecutivo de nuestra cadena, que es José María Zabalete, que está allí también con nosotros. ¿Por qué hago esta referencia? Porque pensáis que esto no sale de que un loco se pone a editar un libro o un amigo y tal. Yo sobre mi espalda, afortunadamente, llevo ya casi 400 libros publicados en distintas editoriales, que llevo trabajando más de 30 años en este mundo. Y cuando trabajamos en esto, consideramos que teníamos que hacer más cosas. Tenemos que hacer más cosas como era editar el libro, porque estamos muy bien lo de la revista, están muy bien nuestras 4 revistas, están muy bien nuestros 3 canales de televisión, también la radio, pero nos hacía falta la edición del libro y empezamos a publicar libro. Y lo publicamos como en el caso de Juan. A Juan Manuel se lo hemos cogido por 1000 millones de cosas, una de ellas porque viene recomendado. Viene recomendado por mucha gente, no por uno ni dos, viene recomendado por mucha gente. Cada vez que hablábamos me hablaban de él, escribía terror, que además le gustaba mucho, hablaba de un chico que venía de una trayectoria en el teatro importante. Y ya se me metió el tema de conocerlo. Obviamente hay que conocer una persona así en Córdoba que no se conocía. Cuando encima me entero de que no había publicado ningún libro y que tenía material preparado ya, digo, bueno, pues vamos a ver esto, a ver cómo lo hacemos y tal. Yo reconozco que yo no soy aficionado al terror, lo tengo que decir, pero es tal el énfasis con el que él habla de su obra, y la gente que ha leído su obra me habla de la obra, que a mí me gustó. ¿Qué queríamos hacer? Queríamos hacer un libro, ante todo, asequible. Creemos que los tiempos no nos permiten hoy sacar libros de 20, de 25, de 30 euros, como hemos sacado en otros tiempos, en otras temporadas. Había que hacer libros que la gente lo pueda comprar y que lo pueda leer, porque creemos que hay que volver a leer. Yo, que fui en su época, y además lo reconozco, un gran defensor de la literatura en iPad o en tablet, soy ya de los que reniego de ello, porque me estoy dando cuenta que no está sirviendo para leer más, simplemente está sirviendo para que el Facebook se vea mejor, el Twitter se vea mejor o el Instagram se vea mejor. Pero lectores, yo no estoy viendo más lectores en ese tipo de aparatos. Con lo cual voy a reclamar, dentro de lo que cabe y dentro de que los ecologistas me lo permitan,
volvamos al papel. ¿Que hay que sacar nuevos sistemas de papel? Sacaremos nuevos sistemas de papel. Bueno, pues entonces llega el libro y nos ponemos a trabajar. Os puedo decir una cosa. Trabajar con este hombre es un placer. Porque es serio, muy serio en su trabajo. Él creía, entiendo yo, y ahora lo hago con él no hace mucho, que cuando entregas un libro, tú ya entregas el libro y hasta lo colocas. Yo sé, claro. Pues no tiene el currito el libro, para ti, no para mí, que para mí no me lo tiene. Yo lo preparo, lo edito, no sé qué, ahora tú vuelves a repasarlo, a ver si está como tú quieres, lo vuelvo a enviar, volvemos a corregir, lo vuelvo a enviar, así X veces, ¿no? Las correspondientes. Porque además yo sí es verdad que editorialmente soy muy pesado. A mí me gusta que cuando el libro salga ya a máquina, el libro tiene que ser el que quiere el autor. Porque ese no es mi hijo, es hijo de dos. Y lo entiendo siempre, padre una madre, un padre y un padre, una madre y una madre, quieren que su hijo sea lo mejor. Y entonces entre los dos lo hacen. Es más, nosotros en este caso recibimos unos cerros, había un error, nos lo corrigieron sin problema, no es verdad, incluso a la imprenta y a darle la gracia porque nos corrigieron sobre la marcha y trabajan sobre la marcha. Y aquí llevo a nuestro hijo. Yo hago este elemento discordante en una época muy bonita, porque es una época de terror, es una época que, mira, con preciosidades que tenemos aquí vestidos como corresponde para la fecha, además, dentro del ámbito del Halloween y todas esas cositas. Bueno, para nosotros era la época de difuntos, ¿no? Para los más mayores la época de difuntos, ahora es Halloween, ¿no? Cosas de la vida. Teníamos que sacarlo y teníamos que ponerlo aquí para que vosotros lo vierais. Os vuelvo a repetir, trabajar con este hombre es una maravilla. Y yo os voy a decir una cosa, yo no voy a hablar del interior del libro. ¿Por qué? Porque yo no soy el que lo ha escrito. Yo soy el que lo ha editado. Y el que mejor se lo conoce, sin lugar a dudas, es este señor. Que a partir de ahora va a ser clave. Vamos a ver en este momento. Muchas gracias, hermano. Aquí queda poco decir, después de lo que ya he dicho. Queda todo el libro. El libro. Esta obra que se presenta hoy, para mí es muy especial, y no solo porque sea el primer libro, que lo es, pero que no sea el último. Es especial porque, aunque no lo parezca, lleva conmigo desde los 14 años. Esta historia, ¿no?, de este personaje se inició en teatro. Surgió de una gincana de terror que hacíamos anualmente por estas fechas, para el disfrute de los niños de un barrio marginal donde no tenían unas posibilidades pues, de ese tipo de ocio, de que se preocuparan por ellos, y los que llevábamos al grupo de teatro, pues todos los años decíamos, por esta fecha hay que hacer algo, hay que tenerlos entretenidos, que tengan ilusión, que tengan... Entonces, en mi casa, que tenía 5 habitaciones, decidíamos que cada uno de los que llevábamos al grupo de teatro escribiera una historia y se representaba como parte de esa gincana. Cada uno tenía que atravesar esa habitación, tenía que encontrar objetos, tenía que interactuar con los personajes. Y yo escribí una versión muy cortita del asesino de los pájaros. Muy cortita, eran dos hojas, dos folios. Se representó la gincana, gustó mucho, y esa obra pues no se destruyó, se quedó guardada, olvidada, no le echamos cuenta a ninguno, ese grupo se disolvió, yo luego estuve en otro. Y cuando estuve en este segundo grupo de teatro, en una jornada de verano, pues teníamos que hacer monólogos. Y volvió a salir El asesino de los pájaros. Lo transformé en un monólogo, lo escribí en primera persona, y yo mismo interpreté al personaje principal en ese monólogo. Y ya de ahí, hasta que conocí a José Manuel y empecé a escribir relatos cortos para la revista, me volví a acordar de él, lo volví a desempolvar, y en principio iba a ser un relato corto. Y cuando le dije a José Manuel que me había ido iba por 30 páginas, me dijo, no, o sigue o te corta. Si queda mucho, digo, lo llevo por la mitad, dice, bueno, tú sigue. ¿Qué es El asesino de los pájaros? Que así propiamente dicho el nombre pues puede chocar un poquito. El asesino de los pájaros es una historia de terror de casos rutinarios. Es de un hombre pues que se mudó a la casa y dentro de su vida rutinaria van a encontrarse cosas pues dentro del ámbito del terror. Para mi punto de vista es muy psicológico. Cada uno de vosotros, cuando lo leáis, seguramente leáis un asesino de los pájaros diferente. Porque es muy de terror psicológico, ¿no? Tampoco la línea en la que José Manuel y yo queremos trabajar, queremos
sacar otra vez a relucir ese tipo de terror, dejar un poquito lo desagradable, dejar un poquito, ¿no?, la sangre, los fluidos, que para mí, para eso no es terror, es más gore, es más, y volver a sacar al lector la incertidumbre de cerrar el libro y decir, ahora me tengo yo que acostar. Con lo que he leído. Por lo que he leído, por lo que he visto. Yo sí os digo que yo hice mi propia lectura de Frontera y le puedes sacar muchas cosas. Muchas cosas. Entonces, para mí es lo primero un orgullo que ellos lo hayan cogido, que el libro esté aquí y que hoy estéis todos acompañándome. Y tampoco quiero decir mucho más porque no quiero desvelar lo que le va a pasar al protagonista, que le van a pasar muchas cosas. Yo voy a desvelar algunas cosas más que van a pasar a este protagonista que ya hemos empezado a trabajar. Porque esto es verdad que lo que él dice no es más que un inicio de trabajo, lo que estamos haciendo, va a hacer muchas más cosas si Dios quiere y el tiempo nos lo impide, dentro del mundo del terror, aunque ya Netflix se está adelantando, cuidado. Sí. Esto ya está lanzando una cosa de la que hablamos tú y yo. Pero sí es verdad que el terror que hace es un terror que debe de leerse. No es ese terror que ahora estamos acostumbrados a esas películas, ¿no es verdad? Es ese terror de que te vea un beso y saltan 33, son 700 puñaladas y después 400 cuchilladas y está bien ya, ¿no? Yo prefiero, y hablábamos, creo que hablábamos cuando una de las veces que nos volvimos a este tema, de la famosa historia de los pájaros, ¿no? Y cuando tú veías a Hitchcock, veías una película de Hitchcock, tú miras a partir de los pájaros venir. Y ahí no hay una gota de sangre, ¿no? Como que el que dice, ¿no? Sí, pues eso es esta obra, ¿no? Lo maravilloso que ha hecho Manuel con esta obra es eso, ¿no? Es que meterte en ese terror para dar mucho miedito. Yo, verás tú, depende cómo seáis cada uno, cuando ahora lo leáis tranquilamente, pensároslo a que lo leéis, no vaya a ser que alguno no duerma, ¿sabes? Es una gran obra, bueno, ¿qué queda de...? Yo quiero hacer algunas preguntas porque espero que algunos hagan alguna pregunta más sobre su libro yo. ¿Qué queda de aquel inicio, de aquel boceto, de aquella gincana que elaboraste? ¿Qué queda en ese libro? La esencia. En su momento, cuando yo, lo primero que hice fue cuando se volvió a encontrar conmigo, la obra, fue leerla, ¿no? Ver la evolución que había tenido de 14 a 20 y de 20 a 34 años. Y evidentemente tenía muchas cosas que cambiarse, sobre todo pensamientos diferentes, pero la esencia seguía intacta. ¿Pero le influye la época? Por ejemplo, lo explico. No. ¿Le influye el tiempo actual, o sea, el 2021? No. ¿O da igual 1900? De hecho, cada lector la puede situar en la época que quiera. Con lo cual es mucho mejor, ¿no? Habrá quien lo lea y diga, esto es de ahora, y habrá quien lo lea y ahora no se va al siglo XIX. Eso es importante. Otro de los proyectos que estamos con nosotros es preparar webseries. Y mi pregunta, la segunda va por ahí, ahora ya os digo a vosotros. ¿Qué posibilidades tendría, ya que este libro ha pasado por una obra de teatro, de pasar a ser una pequeña webserie, unos 4 capítulos de webserie? ¿Qué opciones deberías tú? Os digo porque igual nos metemos en esta locura que hacemos en blanco sobre negro. Tiene opciones porque, lo primero, tiene pocos personajes. Siempre es importante para ser una webserie, importantísimo. Cuanto menos personajes, además bien lo sabemos más. Tiene pocos personajes. Los escenarios no son muy complicados tampoco de encontrar. Y bueno, encontrar el cementerio. Bueno, tal vez ese y el túnel sea más complicado. El túnel es fácil, pero el cementerio es más complicado. El cementerio es complicado, pero tiene un escenario asequible, tiene pocos personajes. Y al está escrito en primera persona, entonces eso da mucho juego en webseries. Es asequible. Yo creo que es asequible a miniserie de 2. Os lo digo porque posiblemente el año que viene, si podemos y tenemos hueco, y los dos que están por ahí atrás me dicen lo contrario, nos meteremos mano a esta webserie. Porque os cuento, Juanma es un gran guionista, ya nos lo ha demostrado por un guion que nos hemos preparado para un inicio de webserie que estamos preparando, de terror también. Que estamos pendientes de que el original nos dé el ok, tiene muchas cosas que hacer y llevamos unos tiempos y hay que verlo entero para verlo. Pero bueno, sabemos que esto es una segunda opción y aquí sí que no tenemos problema, porque el original lo tenemos aquí, a partir de ahí los derechos los tenemos si quieren no lo dais, si no, no. Y hacemos algo así lo que queréis, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta más sobre el terror a este hombre, del terror? Algo tendréis que preguntarle. ¿Sabes? ¿Cómo se te ocurre escribir terror y esas cosas, no? ¿Tú tienes pensamiento de escribir algo de lo que tú estás muy documentado, de las casas fantasmas y de los palacios que hay aquí en Córdoba?
Pues sí, además tú y yo nos conocemos de hace mucho tiempo y lo hemos hablado. Estamos muy cerca del escenario de mi posiblemente con vosotros próximo libro, que es la Facultad de Derecho. Ahí ya no estamos hablando solo de una casa, un palacio, ahí hablamos de un edificio con mucha historia, mucha crónica negra, mucha muerte. Mucha. Y que tiene para escribir una novela un poquito más grande o incluso 2 libros. Porque tu idea además dices es contar novela, no hacer lo hecho. Sí. Más novelarla, ¿no? Tengo intención de mezclar un poquito la narrativa de terror con el orden cronológico de cómo va a suceder. Os lo digo porque efectivamente del otro tipo de novelas, del otro tipo de libros hay muchos ya, Casa Encantada, no sé qué, pero es verdad que de lo que él está pensando no hay tantas cosas, que coger esa historia y transformarla a una ficción, que eso creemos que puede ser lo atractivo. Y después que la gente vea si es verdad o mentira, pues investigar. Sí, ahí está el sitio, ¿verdad? Yo creo que la idea es fantástica, es novelar. No es fácil, para nada. No. Fantástico y divertido, bastante divertido porque te gusta mucho y estás metido en el tema, con lo cual va a ser importante, ¿no? Más preguntas. Lo dejamos que preguntéis muchas más. A ver. Bueno, en este tiempo estamos viviendo Halloween, en el que se coquetea con esa sensación del miedo, de lo desconocido, lo enigmático. Es un tema que creo que es comercial, porque el género humano siempre es lo que le problematiza, le preocupa, sus grandes contradicciones. Hay que tener un campo extenso para poder escribir. Yo te conozco en algún aspecto, pero tengo una curiosidad, no sé si me esperas contestar, una curiosidad personal sobre el miedo. El hecho de que tú hayas optado por esta temática, eso implica un cierto conocimiento de la psicología de la persona, de las limitaciones de la mente. ¿De verdad? El miedo nos domina. No sé, pero contéstame si quieres. ¿Eres miedoso? ¿Has tenido algún trauma en tu niñez para llegar a este campo tan enigmático? No está escrito todo sobre los miedos. Los psicólogos seguramente habrán, llenado páginas. Pero esa temática del miedo es didáctica. ¿Quieres enseñar algo con esto o simplemente quieres problematizar o poner en una dialéctica a la persona que lee sobre ese campo del miedo? Yo estoy interesado por esta obra, la de los Pájaros. Me gustaría que alguien me aportara y que incluso me problematizara. Pero me gustaría dar por qué ese campo sea meramente comercial para vender libros o porque verdaderamente es una interrogante, una preocupación en tu mente. Si te respondiera al 100% de todo, Natalio, haría spoiler del libro y no puedo. Cuando lo leas, te darás cuenta de que hay detalles que están contados desde el punto de vista psicológico. Es muy psicológica, lo he dicho antes. Traumas tenemos todos. El que diga que no se está engañando a sí mismo. Y miedos tenemos todos. El miedo es el sentimiento más antiguo del ser humano. Se puede tomar como una cosa negativa o como una cosa más positiva. Al fin y al cabo, por el miedo muchas veces puede llegar a salvar la vida. A ver, todos los escritores tenemos miedos internos. Muchos de nosotros, además el que trabaja con más todavía que yo, sabemos que muchas veces se plasman cosas de propia cosecha. Todos tenemos miedo a algo. Yo he tenido una infancia complicada en ese aspecto. Eso sí te lo puedo decir. Pero dentro del miedo también hay temas tabú, también hay cosas que influyen un poquito en la emoción, en la psicología, que hoy día todavía tampoco se habla mucho sobre ello. Y sobre todo la visión de la sociedad ante los asesinos. Siempre tenemos una respuesta políticamente correcta sobre lo que es un asesino, pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Por qué esa persona llega a eso? ¿O por qué no llega?
¿Tu libro despeja interrogantes Para mí sí. o las deja? Para mí sí. Para mí despeja una. Que pues, también puede dejar otra. Pero para mí, algunas sí las va a responder desde mi punto de vista, por supuesto. Él tiene escrito con nosotros en blanco sobre negro, precisamente hablando del miedo, un relato corto, que especialmente el miedo habla del miedo. Os lo recomiendo, lo leáis, está en blancosobrenegro.es y ahí lo podéis leer. Es el miedo hablando del miedo. Sí, él tiene los relatos cortos previamente publicados con nosotros en la revista, esos son obviamente gratuitos, lo podéis ver todo, y ahí están y los podéis disfrutar. Con lo cual ahí también hace una introducción a esa parte psicológica del miedo y toda esa movida que hay. Yo creo que lo tiene, digo, yo no soy lector de terror, no tengo esa buena costumbre que sería importante, pero sí sé de quien lo ha leído que gusta del terror, que el libro, yo te diría que deja tanto abierto como cerrado, porque el problema es que el libro no lo cierra él, el libro lo cierra cada lector. ¿Estamos de acuerdo? Sí. El problema de ese libro es que el libro lo cierra cada lector. Si tú no lo cierras al leerlo, él no te lo cierra. Él te da, corrígeme si me equivoco, los parámetros suficientes para que tú puedas cerrarlo. Pero si tú no quieres cerrarlo, el libro te lo deja abierto. Es una ventaja del libro, es decir, algo que te da todo el juego. Es decir, no es esa historia que dice, empiezo, acabo y se acabó todo, y mira, aquí no hay solución, no es que ahí sí hay más cosas. Tú puedes pensar lo que quieras. ¿Todos estamos de acuerdo? Sí, además el libro precisamente lo hablaba yo allá con unos conocidos. Lo bueno para mi punto de vista que tiene es que al ser psicológico, yo voy a ver a un protagonista, posiblemente tú veas a un diferente. Y lo que pase dentro del contenido del libro, quizás para ti sea aberrante y quizás para mí esté justificado. Y quizás para otra persona no sea ni aberrante ni justificado, simplemente sea los delirios de una persona que se le va la pinza y ya está. Yo digo que es abierto, porque cada cual pueda Pero es que concebir. Aunque hay una historia, pero tú no a ver. la historia se está contando. Es decir, la historia la maneja él y la lleva hacia donde quiere. La trama es lineal, ¿no? En todos los libros va un poco una trama lineal. Lo que cada persona va a ver del protagonista, del personaje principal, es su personalidad. Su personalidad. Y en ese aspecto, en esta obra, eso sí es importante. Mucho. Y que tú la entiendas. La personalidad que quieras ver y que comprenda la personalidad que adopta en ciertos momentos sí va a ser importante, porque te va a introducir al siguiente capítulo, te va a guiar, y conforme más te metas dentro de esa personalidad, si profundizas más dentro de esa personalidad, te llevará a un final posiblemente diferente al que vea otra persona. Entonces tú entiendes el miedo como una limitación, como un estímulo. Tiene un poquito de las dos. A ti el miedo puede estimularte a muchas cosas, pero también puede limitarte a otras. Es que el miedo no es un sentimiento que tú digas, desde mi punto de vista siempre, por supuesto. El miedo no es una cosa que diga, el miedo es esto. Porque a lo que tú le tienes miedo a lo mejor yo no. Y viceversa. Entonces el miedo es un sentimiento que tenemos todos, que todos compartimos ese sentimiento, pero en ninguno de nosotros es igual. O yo por lo menos lo quiero entender así. Hay una frase que decían los abuelos, que eso creo que tiene más razón con Santo, que el miedo es libre. Los miedos de cada uno son los de cada uno. Si no vivimos los miedos, los mismos, ¿no? Y ahora que estamos haciendo una serie de entrevistas a personas mayores, para un tema distinto, veis que lo que te transmiten es miedo, sí, pero cada uno te transmite su miedo completamente distinto. Y no estamos hablando de terror, estamos hablando de vivencias personales. Pero los miedos de un momento determinado de su vida son unos distintos del otro, y si nos llega a esto y yo tengo miedo a ellos, yo tengo miedo a ellos. Sí, son completamente distintos. Te digo que el miedo es libre en ese sentido, y los miedos de cada uno son los de cada uno. Yo creo que los del protagonista los veremos o no los veremos, los entenderemos y compatibilizaremos o no, dependiendo de nuestra propia. Yo creo que lo atractivo de este libro, es decir, es que este libro está casi hecho a tu medida, a la mía, a la de ella, a la de todos. ¿Por qué? Porque te da ese juego. No es, como muchas veces pasa, oye, pues mira, Menganito fue, hizo no sé qué, vino, hizo no sé cuánto. No, eso estamos hablando que hay, por ejemplo, aquí tenemos una autora que posiblemente va a sacar un libro. Ese libro te va a dar mucho juego, es un libro de Aurora.
Sé yo que va a sacar muchos juegos, no es un libro que vayamos a publicar nosotros, no estoy siendo spoiler, ni estoy sacando Peña historia, va a publicar lo que prepara, pero sé que lo está preparando porque ya lo ha informado. Y Aurora está haciendo un libro que está la sensibilidad y la sensualidad. Pues eso seguramente, cuando uno lea su libro, cada uno lo va a ver desde un punto de vista completamente distinto. Pues son cosas tan internas como el miedo. Son cosas, porque mi sensualidad o mi sexualidad la tengo yo, no lo tiene nadie más que yo. Y mi miedo lo tengo yo, y el miedo del protagonista lo tiene el protagonista y todo aquello que lo lea. Yo por lo menos lo veo así, ¿eh? De todas formas, no todo, como he dicho antes, no todo en el miedo es negativo. No, Yo, por ejemplo, claro, también he bien. encontrado en el miedo evolución. Hay gente que cuando enfrenta sus miedos evoluciona. Pero claro, yo puedo evolucionar afrontando mis miedos internos míos propios. A lo mejor no tienen nada que ver con los de otra persona. Entonces hay un sentimiento que tenemos todos, pero a la vez está alejado de todos. Y eso lo refleja mucho la personalidad de nuestro protagonista. Eso lo refleja mucho a él en propias frases que va a ir dirigidas directamente a ti. Que te la va a decir, dice, me lo está diciendo a mí, porque en realidad es él mismo el que cuenta la historia, él mismo el que cuenta su historia. O sea, tú puedes ver sus miedos e incluso tocarte la fibra, decir, pues que yo también le tengo miedo a esto, lo entiendo. Y otra persona que no le tenga absolutamente nada de miedo a lo que él está diciendo, y a veces yo no lo entiendo. O sea, eso ya va en quien lo quiera ver y hasta dónde quieras llegar a comprender, hasta dónde quieras meterte en la psique de ese personaje. Tiene una pregunta muy cortita, ya curiosidad, ya cuando seguramente ya lo me responde yo misma. Ya que te tengo enfrente, quiero verlo desde tu propia perspectiva. Cuando hablas del libro como que tiene una base de psicología y tal, y ahí agarra con el miedo y cual, la base psicológica conductual como una base psicológica mística, porque viendo la portada de tu libro da mucho juego el cementerio, y a mí el cementerio me recuerda espiritualidad, espíritu, esa onda. ¿Qué estamos jugando? Con el miedo conductual de la persona a la actual, de cierto modo, a su forma de pensar, y eso da repele, da miedo a la persona, o ya lo mezclas con algo de misticismo, de ultratumba y estas cosas. Yo lo digo por la portada, pues ya estamos jugando. Que hoy hablamos de psicología, y para mí psicología puede ser la misma conductual, literalmente clínica. Pero si ya metemos la portada del cementerio, estamos jugando a la dualidad, ¿no? Y además en este caso, Aurora, es que la portada la determinó el liceo, sí, esto y esto la portada, y exactamente lo que le hemos puesto, ¿eh? Psicología es persona, conductual, análisis psicológico, pero al ver la portada ya son dos dualidades. ¿Con qué jugamos? ¿Con las dos? ¿Con una? ¿Tiene más peso una que otra? Se juega con las dos. ¿Pero tiene más peso alguna o...? Te voy a responder con otra pregunta. No. ¿Qué pasaría si esa parte mística que te estás comentando, que además yo la comparto mucho, pienso que es muy compatible con el terror, con un terror que se ha perdido o que se está perdiendo? A lo no conocido, eso es el miedo más básico que hay, evidentemente, y el tema de esto ya... Una de mis líneas de escritura, vamos a lo sabe muy bien, es precisamente eso. ¿Qué pasaría? O sea, nosotros tenemos una realidad, nosotros entendemos por realidad donde interactuamos día a día. ¿Qué pasa si la frontera de lo desconocido atraviesa esa línea y se encuentra con la realidad, con tu realidad? Eso es un poco lo que pasa aquí. ¿Cómo reaccionarías, no? ¿Cómo reaccionarías? ¿Cómo lo digerirías? ¿Hasta dónde sería tu mente capaz de asimilar lo que estás viendo, sabiendo que viene en tu sitio? El personaje canaliza esa situación que se le presenta de lo desconocido en la tumba. O sea, a raíz de eso ya tú actúas y ya el lector o el espectador que va a ver si es correcto o correcto, de la más miedo normalmente una forma de actuar Exactamente. o su propia idea, su propia actuar. ¿Ves cómo con la pregunta se te respondía al final? Bien, Fernando. Gracias. Bueno, Juan Manuel, es como trabajamos José Manuel y yo bastante en tu trabajo y demás. Sé que tienes mucha investigación, muchísima investigación. En este libro, ¿qué parte ya has utilizado de investigación en otros temas que ya saldrán más adelante y qué es ficción? En este libro es ficción mucho de su gran contenido, casi todo. Investigación tuvo menos. Hay cosas de investigación que me lo han dado investigaciones de otros casos.
Y cuando, digamos, estás en tu casa y lees una investigación que has hecho, luego lo cruzas, ¿no? Acabas cruzándolo, dices, uy, pues, ¿y si modifico un poquito lo que dice aquí y lo introduzco en esta otra parte? Cuando uno investiga lugares encantados, al fin y al cabo te das cuenta que muchos de los fenómenos poltergeist o la mayoría de cosas que pasan en casas encantadas, en sitios así, se repiten mucho, son muy similares. Entonces los puedes encajar muy bien. De investigación propia de un sitio en concreto, el libro no tiene. Muchas de las cosas que pasan son producto de investigaciones. Sí lo son porque al fin y al cabo aprendes, ¿no? Cuando luego te toca narrar una historia nueva, una creación, acabas tirando de esas investigaciones que has hecho. La realidad siempre es más fuerte que la ficción. Entonces, si metes esos elementos con los que tú te has encontrado o has investigado de forma real, lo metes en la narrativa, aunque sea ficticia, acabas obteniendo, bajo mi punto de vista, un resultado bastante satisfactorio. Para mí es mucho de la... Yo creo de la manera, Fernando, que siempre contamina. Es decir, tú lo has dicho bien, porque alguien que investiga tanto y él lo hace, y a alguien que le gusta tanto el tema de casas encantadas, de historias, al final eso lo tienes en la cabeza, ¿no? Entonces eso lo vives cuando lees el libro y tú lo has tenido. Esa situación no es decir, oye, es que esto está, quieras o no quieras, contaminado por lo que tiene en su cabeza. Es decir, porque ya, si ibas a pensar de otra manera, pero conoces el caso, pongamos el caso, en este caso no tiene nada que ver, pero de derecho, o si tienes que coger algo de derecho, vas a meter sin darte cuenta, porque tú esa historia la conoces, o la de la Facultad de Cadena Transal, o las 1000 historias que tiene Córdoba, que todos más o menos, de alguna manera u otra, hemos llegado a conocer, ¿no? Él, que además disfruta trabajando ese tema, pues claro, al escribir contamina sin querer. Es decir, yo estoy convencido que incluso si escribiera una literatura juvenil, estoy convencido que alguien como él terminaría contaminando. Con algún puntito, ¿por qué? Porque otra de sus grandes pasiones, aparte del teatro, es esa precisamente, ¿no? La casa encantada, la movida y toda esa historia, ¿no? Son de esos locos que hay por aquí, que conozco a casi todos, creo, me han tocado conocer a casi todos de España. Afortunadamente lo he conocido y te das cuenta de que son absolutamente... aman lo que investigan y aman lo que hacen. Y desgraciadamente poco ganan dinero de hecho, pero vamos, sería lo suyo que más ganar dinero, porque en este país todavía también esa cosa se queda mucho para las 12 de la noche, ¿no? ¿Verdad? Sí. 12 de la noche, 1 de la mañana, programas aquí perdidos en la radio. Pero bueno, así que el camino por ahí no va mal, ¿no? Entonces un poco esa vida. ¿Alguna pregunta más? Una. Una pregunta. De lo que tú escribes de la parte estadística, ¿qué tanto por ciento te crees tú o eres agnóstico? ¿Simplemente escribes por placer porque te gusta el tema? ¿Cómo, perdón? ¿Que si eres agnóstico o te crees en tema? No, yo me lo creo. Yo no puedo ¿Lo has escribir... vivido o simplemente porque eres creyente como que creen de nosotros? No, a ver, como ha dicho Fernando antes, yo he investigado mucho el tema del terror. Hombre, trabaja el tema, pero agnóstica, tampoco me gusta, No, pero no. yo no lo comparto. Yo ahora te voy a decir una cosa, yo conozco, les podría decir una cincuentena de ellos, ¿no? De los que hay en España, conozco directores de revistas, conozco gente del programa, conozco a gente de calle, como el caso de esto. El que se dedica realmente a investigar, agnóstico no es ninguno. Que cuente lo que tú cuentes, es mentira. Además, Si no, no investigan. Si no, esperan a que se lo cuente. No, si no esperan a que se lo cuente. Los investigadores, es decir, yo he visto a estos meterse, digo, esto no en el caso de él, sino a otros, pero igual que él, meterse en casa de locos, es decir, donde no me meteré yo y están una noche y tal, porque van a investigar y porque creen que hay algo. Si fueran agnósticos, diría, que venga aquí y me lo cuenta a ver si me lo trago. ¿Entiendes la diferencia, no? El escritor que escribe de su Ese es el escritor, yo hablo del investigador, en este caso es que él es investigador. Esta es la gran diferencia. Entonces el investigador se mete a saco, el agnóstico no, el escritor puede ser agnóstico porque escribe lo va contando. no tanto sí le puedo decir que a mí personalmente, a mí me cuesta mucho escribir sobre algo sobre lo que no me creo. O sea, yo he leído, también hay que saber diferenciar. Como escritor también soy lector, leo este tema, leo mucho para psicología, leo mucho sobre sucesos paranormales. Y a veces te encuentras con casos que abres el libro o abres el artículo que estás leyendo y por dónde cogerlo, no se sostiene, es imposible de creer, pero también se sabe identificar el que sí podría ser. Entonces, agnóstico no.
Yo creo firmemente en muchas de las cosas que salen en el libro, de hecho, por eso me gusta meterlo dentro de la trama. Y a la hora de investigar procuro interesarme porque no sean fraudes, que José Manuel sabe de sobra que mucha gente se dedica a... Yo voy a tirar esta cortina de humo, esto es un caso paranormal, esto es misticismo, yo he visto lo que nadie ha visto y luego pues resulta que lo único que no estaba viendo era tú mismo. Ya en el sofá de tu casa, vamos. Muchas veces en el sofá de tu La casa. mayoría son las veces en el sofá de tu casa. Entonces, ¿cómo creerlo? Sí. Si doy en la clave de la verdad, pues ya no se sabe. Eso es lo bonito que tiene este tema. Que puedes escribir una obra en la cual metes una serie de datos, una serie de cosillas que tú has podido investigar, que has podido vivir de cerca o vivir un poquito de menos cerca, pero que te crees. Tal vez no des en la clave de que esto sea así claramente, pero como hablamos de la frontera de lo desconocido, pues tampoco va a venir nadie a decirte, no, eso no es así, esto es de esta forma. Entonces creo que eso es lo bonito que tiene el misticismo y el introducir en cosas rutinarias, en nuestro mundo de día a día, situaciones que vienen de otro sitio que ni siquiera nosotros conocemos. Bueno, de hecho, una pregunta, evidentemente, que no sea la última. No, podemos ir preguntando lo que quieras. No, lo digo porque me llamó la atención el asesino de los pájaros y estoy deseando leerlo, es verdad. En este campo en el que estamos tan limitados, porque es verdad que el miedo verdaderamente es una limitación de recursos de la mente, una flor de la crisis. Es un campo en el que comercialmente se puede, como cualquier psicólogo, puede hablar de ese ámbito, ¿no? Pero después hay otro ámbito que es, no le llamo mística, porque el misterio no se puede llamar mística, con perdón de Santa Teresa de su nombre. Pero sí es verdad que le podría llamar metafísica, lo paranormal, lo desconocido. En este libro, ¿qué es lo que tú, en qué siembras? Y verdaderamente en problematizar al lector a través de las limitaciones de la mente o de ese mundo, vamos a decir, desconocido, paranormal, metafísico, como quieras llamar. Porque hay un campo extensísimo para poder estimular, motivar al lector en ese sentido. La obra se centra en el impacto de ese mundo metafísico cuando choca con el real. No tiene más. Esa es la dialéctica. Esa es la dialéctica sin respuesta. Exacto. Así Como hay interés paralelo. es la mejor forma de la que te lo puedo resumir. Es el impacto que crea en una persona que tiene una idea cuando llega al escenario principal de la obra y se encuentra con que progresivamente, poco a poco, hasta que se da cuenta de que ese mundo tétrico, desconocido, lo podemos llamar de muchas maneras, le dice, aquí estoy yo, ¿qué vas a hacer conmigo? Y él ya pues reacciona. Ya. Eso es lo que te vas a encontrar. Más preguntas. Bueno, las que os apetezcan. Dudas. Pues yo si no tenía más preguntas, como que se levantó de eso. Venga. Sí. Preguntarte solamente, Juanma, hoy en día que tenemos tantas plataformas, tanto acceso a canales, a todo, el libro es 100% cosecha propia, o cosecha propia, o ha cogido en la forma o en el fondo cositas de aquí, cositas de allí, esto me gusta, esto me gusta, y lo has hecho a tu manera. Fuego lento, ¿no? Con Pedro Sánchez. El libro es cosecha propia, pero es verdad que todos nos inspiramos en nuestras musas, en nuestros ídolos, mi tipo de literatura se basa mucho en Edgar Allan Poe, en H.P. Lovecraft,
Y yo no quiero decir que eso en este caso contamina, sino que tú lees, aprendes y a la hora de enfocar tu idea, tu historia, te basas en un modelo de escritura. En mi caso son esos dos autores, pero la historia es completamente mía. No he cogido el malo de esta sartén, el protagonista de esta otra. Además, en este caso en concreto, cuando yo escribí esta obra, sí sabía perfectamente lo que quería, de principio a final. Hay otro relato, además eso lo he dicho la semana, digo, lo he empezado y no sé por dónde voy a terminar, voy a seguir escribiendo hasta donde me lleva. Y además de esos relatos que no te echen una mano a los protagonistas, ¿no? ¿Verdad? No, sí, sino al contrario. Sí, he creado un personaje que me está dando por saco. En este caso sí sabía lo que quería, sabíamos lo que queríamos desde primera hora, sabía qué tipo de personaje quería que llevara la historia, sabía qué era lo que quería que se encontrara y sabía cuál era el final. ¿Vale? En este caso, cosecha propia. Evidentemente todos nos basamos en algo, o en otros autores. El que no lo haga, ese ya te digo yo que saca un género nuevo. Todos tenemos una musa o eso, pero luego la historia es tuya. Vamos, aquí tenemos catedrático en filología, que no sé si coincidirá en que efectivamente más o menos las historias se van mejorando, se van profundizando, pero realmente la historia base viene de siglos atrás, ¿no? Y se van aportando cosas poquito a poco, ¿no? A la historia de la literatura, yo creo que al final Alejandro Dumas escribió Los Tres Mosqueteros y en nuestro día se ha escrito a la triste. Empieza a usar y empieza a darte cuenta que son tipos de escrituras parecidas. Son genuinas, claro que son genuinas, pero quiera o no quiera tienen ese recurso mental, ¿no? Víctor Hugo o cualquiera de esos, sobre todo el francés, el mundo francés o el mundo inglés, da esas situaciones mucho, o los españoles, etc. Hombre, no se van a repetir unas novelas ejemplares, pero sí se han usado la técnica de escribir y desarrollar para escribir, ¿no? Por lo cual es muy normal, ¿no? Fernando, tú querías decir algo, ¿no? Lo primero que hay que leerse el libro. Igual. Y luego además tiene ya varios relatos que hemos publicado que merece la pena leerlos. El Sí, la verdad ritual, el miedo, que son dos que hayamos publicado, que próximamente estarán digamos que audio escrito y demás. Y es como habéis dicho, es un miedo más bien psicológico, el que llena más de dentro, no como otros terrores, el tema de más gore y demás. Así que yo lo recomiendo y además seguir la línea de este escritor, porque desde que lo conocimos en su día, A nosotros nos hemos sorprendió. descubierto. Es verdad que Fernando y yo, que fuimos los dos primeros del grupo que lo vimos, nos sorprendió mucho su forma de escribir y su forma de atacar este tipo de obras que no son tan fáciles, aunque parezca. Es decir, escribir de terror no es fácil, no es, porque muchas veces se cae en el terror absurdo, te produce más risa, ¿no? Sí. Que cuando una obra de terror produce risa, bueno, en algún lado te has equivocado, ¿no? Yo siempre recuerdo un ejemplo que para mí es gratificador. Yo no sé, los que tengáis ya una edad determinada, acordaréis de la película que se llamó Fantasma. Yo aquella película técnicamente era de terror. Me tuvieron que echar del cine con varios amigos míos porque nos estábamos de reír. Estaba produciendo justamente lo contrario que pretendía, no nosotros, nos echaron a mucha gente, porque es que producía la risa en vez del terror. Entonces cuando una obra de terror produce eso, algo te estás equivocando. O haces una parodia o escribes un libro de parodias, pero no es el caso. Entonces, grandes del terror, habitualmente el terror psicológico es el que mejor ha funcionado, el terror gore funciona muy mal en la literatura, funciona muy mal en la tele o en el cine, pero en la literatura, porque es que llenar de vísceras un libro es muy complicado. Y al final eso no es más que llenar de vísceras. Entonces, que yo no creo que ese sea un terror, yo creo que eso es dar asco, ¿no? Muchas veces lo que salimos con más asco que terror, ¿sabes? Porque al final la parte de terror puntual que tiene es que te aparece alguien por al lado, ¿no? Porque eso es lo típico que pasa. Y creo que en eso, y como dice Fernando, nosotros lo descubrimos Fernando, gracias también a otra persona que hoy no ha podido venir, que es Rocío, que nos lo presentó y nos habló de él bien. A Fernando ya lo había hablado, estuvimos hablando con él, nos mandó los primeros dos relatos
digo que esos dos relatos los tienen publicados, los podéis leer tranquilamente en blanco sobre negro. Y ya cuando digo que el siguiente relato era eso, lo que hemos anotado, de 35 folios llevaba ya y lo iba por la mitad, y no, fruto de un relato, te digo yo, fruto de un librito, vamos a poner el relato, vamos a publicar en 50 partidas, ¿no? Así que nos ha sorprendido, nos ha agradado mucho conocerlo, desde luego hemos iniciado un camino que esperamos que siga, no solo en la edición de libros, que por supuesto estamos con él, sino en esos guiones que él nos está, porque además es un guionista, vuelvo a decir, espectacular. A mí me sorprendió, porque yo los relatos lo había oído, pero yo los guiones no los había leído, no había visto cómo era el guión. Darle una obra, como yo le dimos, ¿qué te di? ¿4 páginas? ¿5? Sí, Y bueno, de aquí quiero que me saques una web serie de 20 minutos y que venga el señor y me saque una web serie de 20 minutos, eso no lo hace cualquiera. Y más con el montante que te lo hace, cómo te lo hace, con todas las ideas, con meter en la cabeza localizaciones. Eso no es tan fácil, eso hay que tener una mente muy organizada, una mente muy cuadrada y sobre todo una mente que es verdad que tu parte de teatral te aporta mucho ahí, eso se identifica. Y que a nosotros creo que podemos hacer un trabajo muy bonito de que si podemos dar los pasos suficientes estaremos rodando, pues bueno, en breve estaremos grabando ya los primeros capítulos de esta web serie de terror, que lo vamos a dar por el terror también en blanco sobre negro en televisión, pues para que todos lo disfrutéis tranquilamente en vuestros ordenadores, portátiles, televisores o de donde os dé la gana, que para eso estamos haciendo. ¿Alguna pregunta más? Pues vuelvo a deciros que agradeceros de verdad que estéis aquí, agradecer a los de la Berroa y que nos reciban como siempre por su amabilidad, y que esto ya lo único que sería completarlo sería que compraría el libro y con lo firmara el chico este, que para eso se tiene una mano estupenda, ya conocido con el ordenador, puse la mano para algo. Que antes se escribía a mano, ahora ya no se escribe a mano, ahora con el ordenador. Muchísimas gracias a todos.